Muy bien. Continuando con esta idea de albañilería y estructura, y usualmente van juntos porque es algo que hace el mismo personal, el personal de albañilería. Vamos a ver columnas. Columnas existen no solo de concreto armado, existen también las columnas de acero. Sin embargo, para el nivel que estamos trabajando, que es el nivel doméstico, una casa de nivel medio, nivel bajo, pues usualmente una columna de acero no es tan necesaria. La más común es la columna de concreto. Pues vamos a asumir en este caso que estamos haciendo el proyecto como si fuéramos a hacer una casa. Vamos a continuar con los muros con las columnas de concreto, ¿sí? Luego presentamos en su momento las columnas de acero. Entonces, las columnas son elementos estructurales que estos sí van hasta la cimentación. Lo que decíamos la vez pasada es que vas a conectarlos hasta los cimientos a través del acero de refuerzo que tienen. Entonces, normalmente lo que hacemos es poner la cimbra, ¿sí?, de nuestra construcción, eh, dándole la forma a nuestra columna, ¿sí? Ponemos el acero de refuerzo primero y, bueno, a la par viene conectado, de hecho, de la viga de cimentación, ¿sí? Entonces viene conectado, hacemos el acero de refuerzo, cimbramos. Acuérdense que la cimbra es la madera que sirve de molde para hacer el vaciado de concreto. Entonces cimbramos con la madera, ¿sí?, que normalmente tiene estos elementos inclinados que se conocen como puntales. Vamos a ver también a detalle los elementos de la cimbra. Y entonces vaciamos el concreto, ¿sí? Y tenemos que hacer un proceso que se le conoce como vibrado. Ahorita les voy a mostrar unos videos. Y otro proceso que se llama curado. Entonces, eh, se considera lo que decíamos, se considera la vivienda mexicana con columnas de concreto. Vamos a asumir estas por lo pronto. Son concreto armado con acero de refuerzo. Pueden ser circulares o rectangulares. Aquí tenía una imagen, déjenme me adelanto. Pero pueden ser circulares o pueden ser rectangulares, cuadrangulares. El armado por dentro cambia un poquito, pero en realidad es la misma idea. Es acero que nos ayuda a la tensión. Eh, Reciben el peso de la losa y es transferido a la zapata, es decir, este es un elemento estructural, va a cargar un techo, uno o incluso más niveles, ¿sí? Y nos ayudan a transferir todo ese peso a los cimientos. Dimensiones y cantidad de varillas van de acuerdo a la ingeniería estructural. Normalmente el arquitecto se apoya con un ingeniero especializado en estructuras, ¿sí?, en mecánica, en estática en particular, de manera que pueden hacer el cálculo de cuáles son los esfuerzos que probablemente tendrá este edificio en cuestión eh, del peso que va a soportar, de las cargas que se le van a hacer, vientos, nieve, agua, lluvia, el peso propio, el peso que le llamamos carga viva a los elementos que están sobre él, carga viva y carga muerta, etcétera. Todo eso el ingeniero hace un cálculo, te dice con base a ciertas reglas y ciertos estándares qué es lo ideal en cuestión de acero para que el edificio se soporte. Usualmente son normas, no solo es el ideal, sino es algo regulado. Entonces normalmente te muestra el acero que tienes que tener. Entonces te dicta, en la ingeniería estructural te dicta estos elementos, ¿sí? Y se conectan con vigas, con las vigas y la losa. Luego vamos a ver, pero las vigas son estos elementos horizontales muy precisos al cerramiento, pero con una función totalmente estructural. Y la losa, que es básicamente el techo de nuestra vivienda, ¿sí? Entonces, por ahí tengo un modelo 3D, ahorita los mostramos. Pero algo que sí es importante entender es el vibrado y el curado. De entrada les digo que el vibrado, básicamente lo que hacemos es traer una máquina que se llama una vibradora. Cuando vaciamos el concreto, la vibradora la metemos, usualmente es como una manguera que tiene pues una vara muy larga pues no sé si es de acero, pero en fin, es una máquina vibradora que básicamente lo que hace es permitirnos que saquemos las burbujas, ¿sí?, del concreto. Y déjenme les muestro un video. Miren, ahí está, por ejemplo, este video que se los voy a poner en los comentarios. Aquí está la máquina vibradora y lo que hace es, si se fijan cómo está el concreto inicialmente, cuando vaciamos el concreto, ¿sí? El concreto no toma la forma, no es como un gas que toma la forma enseguida del molde, sino que hay que repartirlo. Entonces, para eso necesitamos eliminar todas las partículas que tienen una densidad menor, ¿sí?, como el aire, ¿sí?, que se forman burbujas. Entonces, al poner la máquina vibradora, sí, lo que nos permite hacer es sacar todo ese aire y que se solidifique correctamente, o más bien tome la forma correcta del molde. Entonces, si se fijan en este video, ponen la máquina y vean cómo se transforma, todas las burbujas empiezan a salir, ¿sí? Y entonces eso nos facilita mucho
la rigidez o más bien la solidificación correcta del concreto para que tome la rigidez que deberá de tener para que el edificio soporte el peso del que está diseñado, ¿no? Entonces, es muy, muy importante hacer un vibrado correcto del concreto, ¿sí? Y entonces, por eso es que tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, es una parte. El vibrado no solamente se hacen cosas como columnas, de hecho, idealmente se hacen cosas desde banquetas. A veces en México, y malamente no se hace por cuestiones de costo o cuestiones de tiempo, pero idealmente también debería ser. De hecho, es uno de los ejemplos que yo siempre comento, de que en Estados Unidos tú ves las banquetas muy parejitas, es porque hacen un vaciado correcto del concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la máquina vibradora que tiene el motor, ¿sí? Aquí tiene la manguera, y entonces si se fijan cómo va tomando la forma un poquito más sólida o más densa, creo que sería el término correcto, donde estás viendo cómo saca todas las burbujas de aire, ¿no? Entonces está sacando todas las burbujas, vamos a ver si lo está haciendo de nuevo. Entonces fíjense cómo se ve ya la consistencia del concreto del lado derecho, ¿no? Porque ya hizo un vibrado correcto del concreto que estaba haciendo. Entonces es muy importante hacer el vibrado correcto del concreto, ¿sí? Para que no haya ninguna burbuja de aire y se solidifique correctamente.